a este Open Webinar Day centrado en la estrategia global de marketing. Por mi parte, mi nombre es Cristina y voy a entrar a hablar con vosotros de un aspecto que, bueno, para mí lógicamente es muy importante, que es el relativo a la estrategia legal que tiene que acompañar a toda estrategia de marketing, ¿vale? En particular, sí que me gustaría hablar un poco con vosotros sobre derechos, imagen y reputación empresarial. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Integra estamos convencidos de que toda buena estrategia empresarial, ya sea de marketing o de cualquier otro departamento de la compañía, tiene que venir acompañada de medidas que nos ayuden a cumplir con la legalidad. De esta manera vamos a aportar valor de una manera mucho más serena a nuestros clientes o, si estamos en nuestra propia empresa, a la propia empresa y a la dirección general. Vamos a asegurarnos de hacer las cosas bien y de no solamente apoyar a la compañía en la generación de mayores ventas, sino protegerla y poder defendernos en caso de que alguien quiera copiarnos o quiera actuar de manera ilegal con nosotros. He dividido un poquito en 4 puntos lo que quiero trasladaros en estos poquitos minutos. Mi idea es daros una serie de tips con algunos ejemplos muy claros y muy directos, porque creo que así se ve mucho más sencillo que yo hable de conceptos legales. Si alguno de vosotros luego tiene interés, por supuesto, en descender, no tenéis más que decírmelo, pero creo que es mucho más interesante que hablemos al principio de una manera un poquito más general, pero luego, sobre todo en el campo de las imágenes, que es algo a lo que creo que todos los que estáis conectados pues tenéis mucha relación y conocéis muy diariamente a la hora de preparar cualquier tipo de estrategia de marketing, pues conocer determinadas respuestas cortas a dudas que puedan ser diarias acerca del uso de imágenes o de tipografías de terceros, pues creo que podía venir bien. Y por último, una pequeña reflexión sobre la reputación empresarial y sobre cómo generar estrategias de marketing que cumplan con la normativa legal, además de todo lo que os he dicho, aporta valor a la estrategia empresarial de la compañía y a la reputación. Bien, en primer lugar, un poco ya a modo de introducción, ¿por qué hablamos de estrategia legal? En particular, hablamos de estrategia legal en marketing porque cuando hacemos campañas de marketing muchas veces tenemos que utilizar imágenes de terceros que la mayor parte de veces vamos a saber de dónde vienen, vamos a contar con una clara autorización del autor para utilizarlas y vamos a saber cómo y de qué manera tenemos que usarlas. Pero algunas veces, en otras ocasiones, bien porque no sabemos de dónde viene la imagen, pero nos ha gustado, bien porque hemos acudido, por ejemplo, a un banco de imágenes para comprarla, o bien porque era una imagen de archivo que teníamos nosotros guardada desde hace muchísimo tiempo, no sabemos o no somos conscientes de qué uso podemos o no hacer o qué transformación tenemos que hacer de la imagen. Lo mismo en cuanto a textos. Cuando estamos preparando una estrategia de marketing, a veces nos apetece utilizar un claim, que es muy conocido para llamar la atención del consumidor y que se fije en lo que le estamos contando, o nos apetece utilizar un texto concreto que es fácilmente reconocible o una parte de un libro de hace mucho tiempo. También es importante saber de qué manera podemos gestionar los derechos y saber si podemos o no utilizar ese texto en concreto, ¿no? Por otro lado, es muy importante que desde marketing siempre se reflexione, y así se hace desde mi punto de vista, sobre la posible protección de esas estrategias de marketing, porque muchas veces esa estrategia da lugar a una serie de anuncios, a una serie de piezas creativas que son en sí mismas protegibles vía derechos de autor, vía marca, vía otros derechos de propiedad industrial o intelectual. ¿Y por qué es importante pensar en si podemos o no protegerlo? Bueno, pues porque la protección es lo que me va a dar a mí un monopolio para poder utilizarlo en exclusiva, pero sobre todo me va a dar una herramienta muy importante de defensa en caso de que otro venga detrás y quiera copiar aquello que yo he hecho. Es habitual, y nos ha pasado a todos, el pasar por delante de escaparates o el ver algún anuncio en redes sociales o en Internet que nos recuerda muchísimo y a veces sospechosamente a un anuncio previo que a lo mejor había hecho años antes incluso otra compañía. Bien, si nosotros hemos protegido bien algunos elementos de la estrategia, lógicamente no vamos a protegerlo todo porque no será todo útil a nivel de protección, pero si somos capaces de proteger algunos elementos, después nos podremos defender en caso de tener algún problema, y si alguien se siente agredido o infringido, pues también tendremos un derecho que podamos esgrimir y con el que podamos defendernos nosotros mismos. Por último, y en cuanto a límites, creemos que es muy importante que conozcáis que hay algunas limitaciones. Aunque Internet parece un campo sin puertas en el que se puede hacer prácticamente de todo, la realidad es que no es así y que hay algunas cosas que no podemos hacer. Y es importante que las sepamos. ¿Todo esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a la conclusión de que es importante que tengamos protocolos internos dentro del área de marketing a la hora de la creación de campañas que también tengan en cuenta
estos aspectos relacionados con la estrategia legal, relacionados con qué puedo proteger, qué no puedo proteger, qué no puedo hacer, hasta dónde puedo llegar y cómo puedo aportar más valor con la legalidad. Porque también en algunos casos generar activos intangibles protegiendo, por ejemplo, el anuncio en concreto, la pieza audiovisual del anuncio o la imagen final del anuncio o la marca con la que estemos posicionándonos va a generar un valor mayor a la compañía en la que trabajamos porque va a suponer la creación de un activo intangible. En el mismo sentido, será muy importante que nuestras relaciones con esos terceros sean acordes a la legalidad, que los contratos que firmemos con los modelos que aparecen en nuestras campañas, con los elementos ajenos a nosotros o a nuestra marca que queremos introducir en una campaña con las imágenes de terceros, sean contratos acordes a la legalidad, que nos protejan y que también garanticen que el uso que se va a hacer de las imágenes es apropiado. Por supuesto, en cuanto a la presencia online, si queremos hacer campañas en las que utilicemos AdWords, en las que trabajemos con meta tags, toda esa utilización de elementos de marketing a nivel online también implica el cumplimiento de una serie de normas y, por tanto, tendremos que adecuarnos a ellas. Lo mismo si queremos hacer una estrategia que nos lleve a vender, por ejemplo, en marketplaces. Tendremos que adecuarnos a la normativa, en este caso, además, súper reciente, porque se acaba de renovar a nivel de la Unión Europea, y tendremos que adecuarnos a unas nuevas normas y cumplir con unos principios concretos. Y, como os decía, todo esto al final va a ser muy importante para la reputación de la organización. Por no extenderme más y que no se nos vaya el tiempo, ya lo he ido un poquito adelantando, pero cuando hablamos de derechos legales, en lo que puede ser la estrategia de marketing, ¿de qué hablamos? Bueno, pues los he querido dividir un poco en industriales e intelectuales, pero lo pongo entre comillas porque es una manera de dividirlos para que los entendamos, pero no me gusta hacer categorías concretas. ¿Qué elementos legales tenemos que tener en cuenta en marketing? Lógicamente la marca, de eso no hay ninguna duda. Si la marca que estoy utilizando de la empresa concreta está o no protegida, cómo la puedo utilizar, si en el país en el que voy a lanzar la campaña tengo o no tengo protección, si hay algún otro que pueda de alguna manera fastidiarme por no tenerla, etcétera. Lo mismo en cuanto a diseño, y en la siguiente diapositiva veremos un ejemplo. Muchas veces el producto que yo estoy intentando vender con mi campaña es protegible mediante diseño. Saber si se ha protegido o no, que nos comuniquen desde el área legal de la compañía si está protegido, también nos puede ayudar a nosotros para saber, en caso de detectar diseños que puedan ser muy similares o que puedan generar esa misma impresión con los nuestros, pues poder actuar y poder decir, oye, esto no se puede hacer o estáis aprovechándonos del esfuerzo nuestro. En Internet hablamos más del mundo del dominio, del posicionamiento, de las condiciones de venta online, aspectos que seguro tenemos que tener todos en cuenta y que también los he metido, digamos, en el cajón de industrial porque se entiende que son derechos que se pueden generar y que están destinados, digamos, a la industria o a repetirse. Por otro lado, hablamos de otra serie de derechos igualmente importantes, que son aquellos que giran en torno al derecho de autor y que sobre todo podemos encontrar cuando hacemos anuncios, ya sea piezas creativas visuales o ya sea también piezas audiovisuales creativas, imágenes de terceros en el que entraremos un poquito más profundamente y cualquier otro recurso gráfico, tipografía, etc. Aquí os he querido poner un ejemplo para que entendáis a lo que me estoy refiriendo. Lógicamente, en cualquier estrategia de marketing yo tendré que utilizar mi marca y, por tanto, tendré que utilizarla además acorde a cómo esté registrada, porque legalmente así se me exige, y en los países en los que yo tenga protección. Con lo cual vamos a tener que hacer una reflexión importante con el área legal o con la dirección de la compañía de ver, oye, ¿a dónde voy a dirigir la campaña? ¿Tengo la protección apropiada? ¿Estoy protegiendo mi marca adecuadamente? Porque así, en caso de que haya algún tipo de ataque o en caso de que suframos algún tipo de copia, vamos a poder actuar. Muchas veces las áreas de marketing, cuando plantean las campañas, son las primeras que se pueden dar cuenta de estas situaciones y, por tanto, es importante que tengáis toda esa información de corte legal de una manera muy sencilla pero clara para saber cómo se puede organizar la campaña de la mejor manera posible. En relación al diseño, era lo que os decía. Cuando yo estoy intentando hacer una campaña para un producto concreto, es posible que ese producto tenga un diseño, tenga una visualización externa que sea bonita, que aporte valor y que digamos que impacte en la decisión de compra del consumidor. El diseño nace, entre otras cosas, precisamente para ayudar al consumidor a elegir entre una cosa y otra. Y, por tanto, va a ser importante desde marketing también que sepamos si se ha protegido el diseño de nuestro producto y cómo se ha hecho para poder, como os decía, que acompañar a la estrategia de marketing de cualquier elemento legal que pueda ser necesario. En la parte central me he centrado más
en la parte publicitaria, ¿no? Y es que si os fijáis, por ejemplo, arriba, la forma de presentar el producto puede ser muy diferente, aunque el producto que yo quiera presentar sea incluso sustitutivo. Por lo tanto, será igualmente importante saber si marcas de la competencia, por ejemplo, tienen protegidos los envases o los embalajes de sus productos mediante derechos de autor, mediante diseño o mediante otro derecho, para saber si yo puedo replicar, digamos, aunque sea la forma de disposición de los elementos en mi producto, o si, por el contrario, no voy a poder hacerlo. Hay muchísimos litigios a día de hoy basados en el propio producto y también en el embalaje y en la forma de presentación de producto. Uno de los más conocidos y que seguro que os suena es el de las conocidas galletas Oreo, que ha tenido un litigio muy largo a nivel también de marca, pero de diseño y de competencia desleal con otra empresa que lo que pretendía al final era impactar en el consumidor con una imagen visual en el estante muy semejante a la que tenían las famosas galletas Oreo. Por eso es importante que por lo menos conozcamos legalmente a qué nos estamos enfrentando, a quién tenemos alrededor y, por tanto, cuál es la mejor forma de hacer la estrategia de marketing cumpliendo con la legalidad y posicionándonos en el mercado. Lo que os decía de los claims publicitarios, ¿no? En ocasiones habrá frases hechas, refranes incluso populares que queramos utilizar o que nos parezcan interesantes. Bueno, tendremos que comprobar si esos refranes están o no protegidos, ya sea vía derechos de autor o sea como marca, porque en ese caso no podremos hacerlo a no ser que recabemos esa autorización por parte del autor. Y exactamente sucede lo mismo cuando hablamos del uso de modelos o el uso de personas físicas en los anuncios. No os tengo que contar los contratos y los acuerdos que tenemos que firmar en todo momento cuando queramos contar con algún modelo, pero en ocasiones incluso estas personas, como es el caso de David Muñoz, tienen su propio nombre protegido como marca, porque en sí mismo él ha creado una marca alrededor de su persona. También deberemos de tener en cuenta estos aspectos porque nuestros contratos deberán reflejar exactamente qué autorización estamos pidiendo, qué autorización se nos da, con qué alcance temporal y con qué alcance también geográfico o territorial, ya que luego vemos que hay muchísimos problemas porque lo que se firma en el contrato no es exactamente el uso que se le quiere dar en la campaña y al final ese modelo o al final esa empresa que hay detrás de esa marca personal de alguien no ha consentido para que nosotros utilicemos en algunos medios de comunicación o utilicemos durante más de un tiempo concreto el uso o la imagen de esa persona o su nombre o cualquier elemento que digamos que lo identifique como persona. En el tercer bloque os he querido poner un poco esas llamadas de atención en cuanto ya al entorno online. Por un lado, contar con una estrategia de nombres de dominio es esencial a la hora de hacer una buena estrategia de marketing, porque no vale registrar todo, como todos vosotros sabéis, ni siquiera merece la pena hacerlo, pero sí merece la pena hacer una pequeña reflexión y ver en función de quiénes somos, cómo vendemos, dónde vendemos y cómo queremos organizar esa venta, si es venta directa, si es venta en marketplaces, si es venta mediante agente o distribuidor. En función de todos estos condicionantes, mi estrategia de compra y de mantenimiento y de uso de nombres de dominio va a ser diferente. Y si bien es cierto que el nombre de dominio per se no me genera ningún tipo de derecho o monopolio frente a terceros, también es cierto que contar con una gama de nombres de dominio que acompañen a lo que es la estrategia de negocio va a facilitar muchísimo el trabajo del área de marketing y va a mejorar mucho la estrategia de marketing porque al final va a hacer coincidir lo que el negocio pretende con lo que nosotros estamos apoyando para la venta concreta. En otro orden de cosas, pues el ejemplo claro de cómo presentamos los productos, por ejemplo, en redes sociales. Podemos estar presentando el producto directamente sobre un fondo blanco donde solo nos veamos nosotros o podemos estar presentándolo dentro de un escenario en el que hay otros elementos. Bien, habrá que reflexionar si esos elementos pueden o no ser de marcas ajenas a nosotros, si esa marca puede o no ser visible y si queremos que lo sea, qué tipo de autorización hay que pedir a su titular. ¿Vale? Por último, como ya también he anticipado un poco, será muy relevante hacer una reflexión acerca de dónde queremos vender y ya no dónde estrictamente a nivel geográfico, sino a nivel online, desde el punto de vista de si, por ejemplo, quiero hacer venta en marketplaces, porque vender en marketplaces al final a lo que me lleva es a tener que aceptar una serie de condicionantes y de requisitos y de normativas que el propio marketplace nos impone. No tiene nada que ver, lógicamente, con vender en una página web o que el distribuidor venda en su página web, sino que esto además nos va a obligar luego
a unos niveles de estocaje, un tipo de logística concreta, una respuesta y una atención al cliente determinada. Por lo tanto, desde marketing, junto con la parte legal, habrá que reflexionar sobre qué marketplaces, si es que los marketplaces son interesantes para mi forma de venta, en cuáles tengo que estar, a qué tengo que atenerme y dónde está el juego que yo puedo hacer para, desde la estrategia de marketing, aportar valor. Imágenes, ¿vale? Por entrar ya en preguntas concretas y respuestas concretas a lo que es el día a día. Aquí os he puesto simplemente algunos ejemplos. Por ejemplo, por empezar por la imagen de la izquierda, pues ahí se ve una imagen que, bueno, pues desde mi punto de vista es una imagen bonita, es una imagen equilibrada, es una imagen que yo he podido encontrar en Internet introduciendo determinadas palabras. Muchas veces cuando nos pasa esto y vemos una imagen que, digamos, que va con la gama de color que nosotros queremos utilizar, que aporta valor al mensaje que queremos trasladar, al estar en Internet y que parece que es accesible a todo el mundo, la sensación que nos da es de que podemos descargarla en nuestro ordenador y podemos introducirla directamente, incluso sin modificar, en nuestra campaña de marketing. Bueno, pues la realidad es bien distinta. La realidad es que, y la legislación así lo dice y lo especifica, el hecho de que una imagen esté en Internet y que visualmente sea accesible no significa que esa imagen esté libre de derechos y que yo la pueda utilizar sin pedir autorización a su titular. Es más, al contrario, a priori lo que se entiende es que toda imagen tiene derechos de autor y que para poder utilizarla yo voy a tener que pedir autorización a ese autor o al titular de los derechos, la empresa que, por ejemplo, pueda haber detrás. Si yo no lo hago, puedo tener el riesgo de que una vez mi campaña esté en el aire, una vez mi campaña esté online, la empresa que sea propietaria de esa imagen me demande, me requiera, me escriba o ponga un post en redes sociales diciendo que yo estoy utilizando ilegalmente su imagen, ¿vale? Porque no le he pedido autorización o no le he pagado un royalty. Por eso, a la hora de detectar o de coger imágenes, sobre todo de terceros de Internet, pensemos de dónde viene esa imagen y seamos conscientes de si podemos o no utilizarla. Mucho más cuando imaginemos lo que queremos es transformar la imagen, por ejemplo, cambiando esa imagen a blanco y negro, en vez de tenerla en escala de color. Bueno, pues eso es una transformación de una obra, en este caso de una imagen, pues de una mera fotografía, y esa transformación siempre va a requerir la autorización del propietario de la imagen. Si yo no la tengo porque pienso que esa imagen, al ser de libre acceso, es de libre uso, también puedo estar cometiendo ilícitos y también puedo asumir una serie de riesgos legales que, bien pensados y bien trabajados previamente, no tengo por qué, digamos, asumir. En segundo lugar, lo que os he puesto directamente es un ejemplo de una descarga de una imagen de un banco de imágenes. Es súper habitual que utilicemos bancos de imágenes y muchas veces los bancos de imágenes se venden como bancos de imágenes gratuitos. Entonces, la sensación que nos da cuando cogemos una imagen de allí y no estamos pagando un royalty es que el uso de esa imagen es el que nosotros queramos, como nosotros queramos. Pues bien, no es así. En la gran mayoría de ocasiones siempre hay una licencia, bueno, en todas las ocasiones hay una licencia y en la gran mayoría de veces esa licencia nos permite unos usos, pero no nos permite otros, ¿vale? No nos lo va a permitir todo. Por lo tanto, será muy importante, incluso aunque ponga descarga gratuita, que leamos la licencia y que tengamos claro qué uso podemos hacer de la imagen, si la puedo modificar, si la puedo cambiar de color, dónde la puedo utilizar. Hay veces que la imagen es gratuita, pero solo se puede utilizar en páginas web, no se puede utilizar en redes sociales, ¿vale? Luego será muy importante que leamos esas licencias y que nos aseguremos. Y lo mismo cuando nos descargamos tipografías, incluso de pago. En muchas ocasiones, mi experiencia personal ha sido de gente que viene, se ha descargado una tipografía, ha pagado por ella, la tiene durante X años y se le ocurre modificar la tipografía para hacer la letra más gordita o para adaptarla al packaging concreto del producto o a alguna de las campañas que está haciendo. Bueno, pues a priori eso no se puede hacer porque las licencias de tipografías no permiten la transformación y eso se consideraría una transformación. Con lo cual, mucho cuidado y si queremos hacerlo, por favor, simplemente tengamos claro si tenemos que pedir o no permiso y hagámoslo adecuadamente, porque si no, como os digo, los riesgos es que todo el esfuerzo que hemos hecho en la estrategia de marketing se vea diluido porque se reciba un requerimiento en la empresa, ya no digo una demanda, un requerimiento en la empresa que dé a entender que no se ha hecho bien el trabajo, cuando el trabajo se ha hecho bien, pero es verdad que a veces legalmente hay pequeños matices que es muy difícil que tengamos en cuenta si no tenemos los tips en la cabeza. Por último, os he puesto un trocito de la Mona Lisa para
para un poco recordar que yo no puedo cortar una imagen y utilizar un trozo sin pedir autorización, simplemente. O sea, esto es mucho más sencillo y esto supongo que todos lo tenemos en la cabeza y que es mucho más fácil de un poquito de entender. No podemos hacerlo porque el autor también se considera una transformación de la obra y tendríamos que tener permiso. Un poco por ir terminando, además creo que he visto una mano levantada, no tengo claro si se pueden hacer preguntas, por mí sí se pueden hacer fenomenal. Mi reflexión final era, ¿por qué la reputación en todo esto de la estrategia legal de marketing es importante? Bueno, la reputación, mejor que yo sabéis vosotros, que es esa imagen que todos los stakeholders, no solamente mis clientes, sino todas las personas que interactúan con la compañía, tienen de ella. Esa imagen, entre otras cosas, se va a materializar gracias a las campañas de marketing. Por lo tanto, tener en cuenta los aspectos legales cuando yo estoy lanzando una campaña va a aportar valor a la reputación empresarial y por tanto va a hacer que las estrategias y que los departamentos de marketing aporten un mayor valor a las compañías. Y por ello, precisamente, las marcas con mayor reputación y las marcas que se consideran más valiosas del mundo, si echáis un vistazo súper rápido, veréis que todas son marcas que invierten mucho en proteger sus intangibles, en valorar los riesgos de su publicidad y de sus campañas de marketing también y en gestionar, digamos, los contratos de la manera más eficiente o mejor posible, porque así aportan mayor valor a la compañía y generan una mayor reputación en el mercado, ¿vale? Y como he acabado un minutito antes de lo que quería, si alguien, voy a dejar aquí mi correo electrónico por si hubiera alguna duda y voy a ver, creo que hay alguien que ha preguntado, pues la verdad es que si puedo contestar a la pregunta no tengo problema en hacerlo y si no lo dejaríamos aquí. No sé si hay preguntas, creo que no. Si hubiera alguna pregunta tenemos un minuto y si no, hasta aquí este mini webinar y ahora os dejaría con mi compañera Carmen González que de lo que os va a hablar es de cómo captar leads de calidad y las posibles soluciones a los problemas que os podáis encontrar en el día a día. Muchísimas gracias a todos por este ratito y espero que aprovechéis mucho el resto de la jornada.